Son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es el cielo, la tierra y todo ser, y gobernarás con autoridad, con gloria y majestad. Nos unimos a una voz para declarar: mi ser te adora porque eres Dios. Mis labios declaran: digno eres, Señor. Tú reinas sobre todo, sentado en majestad. Desde tu trono tú gobiernas hoy. Tu reino, oh Señor, para siempre es. Rey de la creación, Rey del universo.
Mi ser te adora. Sentado en majestad. Desde tu trono tú gobiernas hoy. Tu reino, oh Señor, para siempre es. Rey de la creación, siempre lo serás, Señor. Rey de la creación, Rey del universo. Por toda la eternidad declararemos: Rey de la creación, Rey del universo. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está.
poder, Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Muy buenos días, mi Señor te bendice. Mi nombre es Ana y yo soy miembro de esta congregación a La Puerta. Estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes hoy. Y me gustaría hablar del tema sobre la persona más importante en la faz de la tierra. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Quizás me dirías tus hijos, tu esposo, tus padres, tu mejor amigo. O a lo mejor hay quienes que me dicen, yo soy la persona más importante en mi vida. Y eso es muy cierto. Todas las personas, incluyéndote a ti, somos especiales. Pero la persona más importante en la vida de todo el creyente y de quien te vengo a hablar hoy, no eres tú, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, sino que se llama el Espíritu Santo. La persona más importante de todo el creyente es el Espíritu Santo. Noto que digo que es una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona y es de quien te vengo a hablar hoy. Es quien me apasiona. Creo que es porque lo he buscado toda mi vida, ¿verdad? Me gusta conocerlo, me gusta conocer de Él y quiero que tú y yo juntos hoy conozcamos quién es la persona más importante en la faz de la tierra, la persona más importante en la vida tuya y la mía. Amén. Amén. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que a pesar de que Él es espíritu, tiene características de una persona. El Espíritu Santo se entristece. En otras palabras, tiene sentimientos, ¿verdad? Tiene pensamientos, se mueve. El Espíritu es el soplo de vida. Él es una persona. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, dicen las Escrituras, que fue enviado para hacer el trabajo y para terminar la obra de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el trabajo más importante, aparte de la persona más importante, no es tu trabajo, no es el trabajo de la burocracia del gobierno, ni la aplicación de la ley, de tratar de lograr paz y orden en la sociedad. No, la obra más importante aquí en la faz de la tierra es la obra del Espíritu Santo en la vida de todo el creyente y aún de aquellos que no creen en Él todavía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice que se considera principalmente como la obra del Padre, ¿verdad? El creador de todo. Era su plan, su obra. Él es todo en todo. Él es el principio. En el Nuevo Testamento es considerado primordialmente como la obra del Hijo, el que fue enviado, el Redentor, el sacrificio, el Salvador del mundo. Pero en nuestro día actual
se conoce como la obra del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos dicen que el Espíritu de Cristo sería derramado sobre toda la creación en los últimos días. Y ese es en el día actual en el que vivimos tú y yo, en el día del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra en tu vida y en la mía? Reconocer que Él fue enviado aquí en la tierra, y por eso es importante conocerle y aprender de Él. Y me gustaría que en este día tú y yo aprendamos juntos quién es la persona más importante en la faz de la tierra y cuál es su obra, que también es muy importante, ¿verdad? En la Biblia siempre hay dos escenas que van de la mano: el enviar y el presentar. El Padre presentó al Hijo, dice, el bautizo de Jesús. Cuando Jesús era bautizado, dice las Escrituras que cuando fue sumergido al agua y se levantó, vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y reposó sobre él, y se abrieron los cielos y dijo: este es mi Hijo a quien tengo complacencia. Jesús fue presentado por el Padre y luego fue enviado, ¿verdad? Jesús mismo decía: yo no vengo por mi propia cuenta, yo vengo del Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él fue enviado. De la misma manera, el Espíritu Santo fue enviado. Y vemos esto en Juan 16, 5 al 16. Si gustas abrir tu Biblia conmigo a Juan 16, 5 al 16. Y dice: de la misma manera el Espíritu Santo es presentado y enviado, ¿verdad? Juan nos habla del Espíritu Santo y Jesús mismo lo presenta de esta manera y dice en Juan 16, 5, 16: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Aquí Jesús le habla a sus discípulos: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Aquí vemos que Jesús presenta al Espíritu Santo por primera vez como el Consolador y les dice: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Amén. Y cuando Él venga, porque va a venir, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Amén. Otra de la obra del Espíritu Santo es, aparte de ser el Consolador, Él es el que convence, dice, al mundo de su error en cuestión del pecado, la justicia y el juicio. Y continúa en el 9 diciendo: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Continúa en el 13 diciendo: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, amén, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga de mí y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Amén. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Amén. Aquí Jesús presenta al Espíritu Santo de varias maneras. Dice: Él es el Consolador, Él es el que convencerá al mundo, ¿verdad? Él es el Espíritu de verdad, el que guía, el que glorifica, el que habla de lo que está por venir. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Jesús presenta al Espíritu Santo y su obra. Y Jesús dice: conviene que yo me vaya, pero vendrá otro en mi lugar. Amén. Lo presenta como el Consolador. Jesús dice a sus discípulos: me iré y no me verán más. Y sus discípulos se entristecen mucho, dicen las Escrituras, ¿verdad? Pero Él les consuela diciendo: me voy, pero viene otro en mi nombre. Viene el Consolador. Amén. Jesús le está diciendo: no los dejaré huérfanos, no estarán solos, mandaré a mi Espíritu que los consuele. Amén, aleluya, ¿verdad? Jesús nos revela que el Espíritu fue enviado, que es nuestro Consolador, ¿verdad? Que convencerá al mundo de su error sobre el pecado, la justicia y el juicio. Esto es algo muy importante de saber. Amén. Dice que
nos va a consolar a todos los que creemos en el Evangelio, en la obra del Padre, del Hijo y sobre todo en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos consuela porque más abajo dice que el Señor los consuela al decirles estas cosas. También les dice, y los convencerá de su error sobre el pecado. Mira, muchas personas se ofenden cuando tú les dices que hay pecado o que son pecadores, ¿verdad? Pero las Escrituras nos dicen que no hay ni uno justo, que todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu le revela a cada persona de su error sobre el pecado. Amén. Porque el pecado, mi hermano, es algo real. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos ser justificados. ¿Y cómo somos justificados? Por fe en Cristo y su obra. Amén. Y también dice que los va a convencer del juicio, porque va a haber un juicio, y nos lo dice la Escritura, y esta es la obra del Espíritu Santo, y es muy importante. Y dice, ¿verdad?, que va a haber un gran juicio, y todos seremos juzgados, los que creemos por nuestra fe, y los que no creemos por nuestras obras. Qué importante es la obra del Espíritu Santo en cuestión de el error sobre el pecado y lo que cree el mundo, sobre la justicia y sobre el juicio de Dios. Amén. Sigue diciendo en Juan que es el Espíritu, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. El Espíritu de la verdad que nos guía a toda la verdad. Las Escrituras nos dicen que cuando conozcamos la verdad seremos libres. Es la verdad que conocemos que nos hacen libre. Y el Espíritu Santo de Dios y su obra es revelarte la verdad, ¿verdad? Anunciar la verdad. Esto es la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer la verdad? La verdad está en la persona del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad y seremos libres, dice. No nada más dice que nos guiará a toda la verdad, pero también dice que anunciará las cosas que están por venir. Amén. Dice que todo lo que Él toma no es de Él, sino es de el Padre, ¿verdad? Amén. Dice Jesús, dentro de poco no me verán, pero después de un poco me volverán a ver. Pero no lo vamos a ver de la misma manera, sino que lo vamos a ver en la forma del Espíritu Santo. Amén. Dice que vendrá y nos guiará, nos revelará sobre la obra de Jesús, sobre la persona de Jesús, sobre el pecado, ¿verdad? No hablará por su propia cuenta. Hablará solo lo que oye decir. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. La Biblia dice que Él es la palabra, que el verbo se hizo carne. El Espíritu Santo es el poder de Dios y Él nos revela la verdad sobre quién es Cristo. Amén. Así que cada vez que el poder de Dios en su Espíritu actúa, debe de actuar sobre la palabra. En el Antiguo Testamento, en Joel 2, 28 al 29 dice, el día del Señor se llama. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Las hijas y los hijos de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En ese día derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. El día del Señor comienza cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Cuando el Espíritu Santo fue liberado en la tierra, comenzó el día del Señor. Y estamos, mi hermano, tú y yo viviendo hoy en el día del Señor. El Espíritu Santo está en su vigor. Hebreos 8 habla de la importancia del día del Señor, ¿verdad? De los últimos días, o más bien conocido como los días del Espíritu Santo. Hebreo 8 nos enseña que había un pacto entre Dios y su pueblo, mejor conocido como los 10 mandamientos. Pero su pueblo de Dios era rebelde y no le era fiel al pacto. Amén. Este pacto estaba escrito en piedra, los 10 mandamientos. Pero el pueblo no podía llevar a cabo esos mandamientos. Por lo tanto, Dios declaró un nuevo pacto. Pero este pacto sería mejor. No estaría escrito en piedra, ¿verdad? No sería una lista de cosas que podían o no podía hacer el pueblo de Dios, no. En cambio, mira lo que dice Hebreos 8, 8 al 10. Dice, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pacto estaría no en piedras, pero sino escrito en nuestros corazones, dice el Señor. Sería un nuevo pacto, un mejor pacto.
Dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Amén. El Espíritu Santo entra y nos aconseja. Él es nuestro consejero personal. Él puede guiarnos por el mejor camino, el camino de la rectitud. ¿Por qué? Porque sus leyes están dentro de nosotros. Ese es el pacto. Amén. Él pondrá sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos guiará a toda verdad a través de su Espíritu Santo. Amén. Será tu Dios y tú serás su pueblo. Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento, la gente o el pueblo de Dios era conocido como pueblo de Moisés, ¿verdad? Dios usaba a Moisés como su portavoz. Y cuando el pueblo pecaba, el que daba la cara era Moisés. Amén. Pero en el nuevo pacto, mi hermano, ya no serían Moisés ni el pueblo de Dios, sino, ¿qué quiere decir esto? Que serían el pueblo de Dios y Dios sería su Dios, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo tomará responsabilidad personal por ti o por mí. Cuando caigas, cuando peques, cuando falles, cuando te alejes del camino de Dios, Dios mismo, como tu Dios y tú su pueblo, se hará responsable de ti, de perdonarte, de levantarte, de sanarte, de salvarte y de redimirte. Amén. Amén. Dios dice, ven a mí directamente, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. No hay necesidad de un mediador, no hay necesidad de un Moisés. Amén. Él te perdona, Él te salva, Él te restaura, allí mismo donde tú te encuentres. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Somos pueblo de Dios, un nuevo pacto. Amén. Amén. Hebreos 8:11 dice, ya no tendrá nadie en que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá. Amén. No necesitarás que nadie te enseñe a vivir una vida que complace a Dios, porque tienes a su Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Cuando escuchas la palabra de Dios, la recibes y actúas, la vives. Amén. Cuando haces algo que va en contra de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de ti te redarguye. Amén. Tú perteneces a Dios, yo pertenezco a Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Somos templo, hogar de Dios, vivienda del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos vivir una vida que le agrada a Dios. No es tanto seguir leyes, ¿verdad? Una lista como esos mandamientos. Ahora estamos empoderados por el poder del Espíritu Santo para tomar decisiones que le agradan a Dios, para vivir una vida que le complace a Dios. Amén. Amén. La morada del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Las Escrituras nos dicen que ningún hombre diga, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando es derramado, Él te da a conocer el Señor. Dice, desde el menor, el más chiquito, hasta el más grande, ¿verdad? Continúa diciendo, perdonaré su maldad y no volveré a recordar sus pecados. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí para completar la obra de Dios. Quiero que entendamos hoy, aprendamos lo valioso que es conocer la obra del Espíritu Santo, conocer a la persona más importante de tu vida. Amén. De la misma manera, el Espíritu Santo fue sumamente importante en la vida del Señor Jesús. Jesús, nuestro Maestro, nuestro mejor ejemplo. Y me gustaría que tú y yo juntos veamos cómo el Espíritu Santo fue la persona más importante en la vida del Señor Jesús. Y lo primero que pasa, dice las Escrituras, que todo profeta que profetizaba la venida del Mesías, la venida del Señor Jesús, fue inspirado por el Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo fue el primero que anunció la venida de nuestro Señor Jesús a través de la boca de los profetas. Amén. También dice que el Espíritu Santo fue el que concebió al Señor Jesús en el vientre de la Virgen María. Fue el Espíritu Santo que hizo la concepción. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Lo leemos de nuevo porque es tan hermoso. Lucas 1:35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo concibió al Señor Jesús. Amén. También selló su bautizo. Las Escrituras nos dicen, como te acababa de contar, que cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma, ¿verdad? Y sella su bautizo y dice: este es mi Hijo, en quien tengo gran complacencia. Amén. Sella su bautizo el Espíritu Santo. Esta otra forma del Espíritu Santo en la vida de Jesús es un poquito más difícil de entender, pero dice la palabra en Mateo 4:1-2 que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado y también para prepararlo. Y leemos en Mateo 4:1-2 y dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue el Espíritu Santo quien condujo a Jesús al desierto para ser probado. Fue el Espíritu Santo quien se aseguró de que Jesús estuviera listo para la obra a la que fue enviada. Él es el Espíritu Santo que nos lleva a través de la prueba. Amén. También dicen las Escrituras que Jesús ministraba por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 11 dice que Jesús echaba demonios fuera, sanaba enfermos, libraba cautivos, vendaba a los quebrantados de corazón. Todo lo que el Señor hizo y que conocemos en las Escrituras fue por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Una de las cosas que le preocupaba al Señor es cuando la gente empezó a decir que Él estaba endemoniado y que sacaba a estos demonios por el demonio, o que el Espíritu Santo estaba endemoniado. Eso le preocupó mucho al Señor porque Él sabía que de la única forma que ellos podrían ser salvos era a través del Espíritu Santo. Y si ellos creían que el Espíritu Santo era un demonio, nunca serían salvos. Por eso Jesús llamó el pecado imperdonable. El Espíritu Santo estaba desde el comienzo, desde el momento que profetizaron la venida del Señor, ¿verdad? Desde su concepción, su bautizo, lo empoderaba para llevar a cabo su obra, pero también estaba con Él cuando fue crucificado. Fue en la cruz que Jesús gritó: Padre, ¿por qué me abandonas? Y luego la Biblia dice que expiró, entregó, soltó su espíritu. El Espíritu de Dios estaba con Él cuando Él fue crucificado. Amén. Y de tal manera también estuvo con Él cuando el Señor resucitó. Romanos 1:4 nos dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Desde su comienzo, ¿verdad?, hasta su muerte, hasta el momento que Él resucita por el poder del Espíritu Santo, y dice que fue demostrado que Él sí era quien dijo ser, porque Él fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las Escrituras nos dicen que cuando Él ascendió al cielo, ¿verdad?, fue por obra del Espíritu Santo. De repente no lo miraron más porque una nube lo cubre y Él asciende al cielo. Después de que todo esto pasa, Jesús dice: enviaré a otro, ¿verdad?, para acabar esta obra. Te enviaré la promesa, el Espíritu Santo. Amén. Él fue prometido por Jesús. Fue lo último que dijo el Señor Jesús. Al final dijo: te enviaré la promesa del Padre. Aleluya. Cada parte de la vida de nuestro Señor Jesús fue orquestada por el Espíritu Santo. Desde su venida, desde su concepción, su bautizo, su preparación, su crucifixión y su resurrección. Amén. El Espíritu Santo, la persona más importante en la vida del Señor Jesús. Amén. Y ahora me gustaría que viéramos tú y yo la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Y las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo en nosotros nos regenera,
Jesús nos dijo que teníamos que nacer de nuevo en espíritu y en agua para poder entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da una nueva vida. Aleluya. Igual que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma manera tú y yo debemos nacer de nuevo. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Amén. Mira lo que dice Juan 1:13 y me encanta este versículo. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aleluya. Un nuevo nacimiento. Es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo. Así como tuvimos un nacimiento carnal, ¿verdad? Por obra o deseo humano, también necesitamos un nuevo nacimiento, pero no carnal, sino, ¿qué dice? No por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Nace una nueva forma de pensar en ti y en mí, de actuar. Nace un nuevo entendimiento en las cosas celestiales. Nace un deseo nuevo de complacer, de conocer y vivir a Dios, porque los que nacen de Dios son de Dios. Aleluya. Yo recuerdo cuando yo nací de nuevo y la gente que me conocía, amigos de antes, me miraban y decían, te ves igual, pero no eres igual. Aleluya, amén, no era igual. ¿Por qué? Porque yo había nacido de nuevo, nací de Dios. Entonces la forma que yo hablaba, la forma que pensaba, la forma que actuaba, mis deseos, ya no era la misma persona. Nací de nuevo. Él nos da un nuevo nacimiento y esto es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso a veces la gente no lo puede entender. Dice, pero ¿cómo es posible? Porque es obra del Espíritu Santo. Aleluya, ¿verdad? No solo el Espíritu Santo te da una nueva vida, sino, aleluya, viene a vivir en ti. Él mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aleluya, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Bendito sea el Señor por eso. Amén. Dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, no nada más naces de nuevo, sino que el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. Y este cuerpo que tú ves ya no te pertenece. Tú no eres su dueño. El dueño se llama el Espíritu Santo, la persona más importante. Amén. Dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Entonces, como tal, Romanos 6:13, no ofrezcas los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Otras versiones dicen de maldad. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia o de bien. Amén. Entonces tu cuerpo, el mío, ya no nos pertenece, es propiedad del Espíritu Santo. Y Romanos 6:13 nos exhorta y nos dice, no uses los miembros de tu cuerpo como instrumentos de maldad, ¿verdad? Lo que estás viendo, cómo estás hablando, cómo estás actuando. Me gusta porque en la Biblia a veces dice que los que robaban, dejen de robar y pongan sus manos, instrumentos del cuerpo, ¿verdad?, en obra para bendecir a otros, que deben de trabajar para poder tener y bendecir a otros. Esa es una forma práctica de verlo así, ¿verdad? Amén. Dice, no uses tu cuerpo como forma de maldad, sino para bien, como instrumento de Dios para justicia. Amén. Dice también que en Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo nos sella. De la misma manera que selló el bautizo del Señor Jesús, también sella nuestra conversión, ¿verdad? Y esto tiene dos significados. Dice que el sellar en el griego quiere decir encerrar o conservar. Y en segundo dice que es como un anillo de bodas, una promesa. Somos sellados por el Espíritu Santo. Al ser sellados por el Espíritu Santo quiere decir que pertenecemos a Él, que somos conservados, encerrados, como una promesa. Amén. Pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo nos sella. Amén. Esa es otra de la obra del Espíritu Santo.
también nos adopta como hijos de Dios. Galatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, aleluya, que clama, Abba, Padre. Hemos sido adoptados por el poder del Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios. Si tú recibiste el Espíritu Santo y has nacido de nuevo, la Biblia dice que somos adoptados y por eso podemos llamarle Padre. Jesús cuando oraba decía, Padre, ¿verdad? Gracias que me escuchas. Padre que estás en los cielos. Aleluya. De la misma manera tú y yo tenemos el Espíritu del Señor Jesús morando en nuestros corazones, como dice Galatas 4:6, y clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sellarnos, adoptarnos para ser llamados hijos de Dios, para reconciliarnos con el Padre, ser llamados hijos del Altísimo. Aleluya. Toda la palabra de Dios en las Escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo. Él es el autor y el interpretador de la Escritura. Y en 2 Pedro 1:20 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, su obra en nosotros también es interpretar las Escrituras. Nadie puede entender las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Él trae revelación y discernimiento. En otras palabras, para entender la Biblia se necesita el Espíritu de Dios. Amén. Yo recuerdo la primera vez que me dieron una Biblia y yo todavía no nacía de nuevo. Entonces cuando la leía no la entendía o la leía como cualquier otro libro. Pero no fue hasta que yo recibí al Espíritu Santo que cuando empecé a leer las Escrituras cobraron vida. Me acuerdo que lloraba cuando las leía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me las interpretaba. El Espíritu Santo le daba vida, cobraba vida a esas palabras. Ya no era cualquier libro. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solamente se entienden a través de su Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso mucha gente dice, es que no entiendo las Escrituras. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas recibir al Espíritu Santo. Necesitas ser sellado por el Espíritu Santo para que Él te interprete las Escrituras. Amén. El Espíritu Santo nos guía, dice la Escritura, y nos guía a toda verdad, ¿verdad? Él es el guía para todo el creyente. Nunca debes ignorar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, es amoroso y amable en la forma que nos guía, pero a veces también no nos permite o nos para de ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas. Esa es parte de la guía del Espíritu Santo, parte de su obra, es guiar a todo aquel que cree en Él, dice la Escritura, que nos guía a toda verdad. Amén. Y esta es mi favorita, nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta, ¿verdad? Para un uso especial, un uso particular para la obra de Dios. Dice las Escrituras que donde mora el Espíritu Santo de Dios, ese lugar o ese objeto se convierte en un lugar santo, ¿verdad? Acabamos de leer que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, que Él es nuestro dueño de este cuerpo que tú ves. Entonces Él santifica, purifica, aparta tu vida, tu cuerpo, todo tu ser para servirle, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo, tomar algo tan ordinario como tú y yo, ¿verdad? Y convertirlo en algo santo para la obra de Dios. Aleluya. Somos santificados por su Espíritu para la obra de Dios. Aleluya. También el Espíritu Santo nos empodera como al Señor Jesús. Nos da la capacidad para hacer todo lo que le agrada. Jesús decía, y me encanta porque Él decía, Padre, yo sé que tú me amas porque yo siempre hago todo lo que te agrada. Siempre hago todo lo que te agrada. Y de la misma manera, como el Espíritu Santo empoderó al Señor Jesús para hacer su obra y agradar a Dios en todo, de la misma manera tú y yo, el Espíritu Santo nos empodera para vivir una vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Para llevar a cabo nuestras asignaturas, los ministerios, el hablar en lengua, sanar enfermos, librar cautivos, sanar a quebrantados de corazón, para perdonar, para tener fe, para amar incondicionalmente. Todo esto es por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora dentro de nosotros.
Esa es otra de la obra del Espíritu Santo. Qué importante es conocer al Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo, la persona más importante. Amén. Me gustaría hablarte de 2 operaciones del Espíritu Santo, y una de ellas es el recibirlo y otro es el bautizo. Amén. Entonces, el recibir al Espíritu Santo es la conversión. Lo recibimos a través de la conversión. Cuando una persona cree en Jesucristo y su obra sinceramente de corazón, ¿verdad? Y cree que Él es quien dice ser, recibe a su Espíritu Santo. Jesús también dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dijo, estoy contigo, pero estaré en ti. Así que todos los que creen en Él, el Espíritu Santo mora en el interior. Todos los que creen reciben el Espíritu Santo a través de la conversión. Ahora, es así de simple. Tú recibes al Señor por fe, recibes a su Espíritu, recibes la obra de Jesús, y como recompensa, podemos decirlo así, recibes la promesa que es el Espíritu Santo y empieza a morar dentro de ti. Luego hay el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el bautizo es muy importante. Dice que el bautizo en griego significa sumerger. El Espíritu Santo no solo quiere entrar a tu vida, sino quiere empapar tu vida con su presencia. Muchas personas o muchos creyentes a veces tienen este problema que no pueden dejarse guiar o caminar en el poder de Dios y obedecer a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu, pero el Espíritu no los tiene a ellos. Estoy hablando de creyentes que saben que son salvos, pero no pueden entender por qué siguen pecando, por qué siguen cayendo, por qué siguen batallando con tentaciones. Pero es porque tienen el Espíritu, pero el Espíritu no los tiene a ellos. Y te lo explico, y esta es de la mejor forma que lo puedo explicar. Cuando una persona agarra un vaso de agua y lo toma, la agua, ¿qué pasa? Va adentro de la persona, ¿verdad? Esa persona está cargando el agua. Pero si tú saltas, o esa misma persona salta en una piscina, ¿qué sucede? Que esa agua la está cargando a esa persona, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo, el Espíritu te sumerge. Cuando tú naces de nuevo, estás diciendo, Espíritu Santo, no es algo que tengo adentro nada más, sino quiero que sumerges cada parte de mi vida, empapa todo mi ser. El Espíritu Santo entra en cada área, ¿verdad? Y te rindes a Él. Una cosa sobre el Espíritu Santo, Él es un caballero, ¿verdad? Él le gustan las invitaciones. Él nunca va a forzar a nadie a hacer nada que uno no quiera, o entrar en un lugar donde tú no le invites. De hecho, muchos cristianos solo tienen el Espíritu Santo dentro. Él no está en nada más, solo está adentro. ¿Por qué? Porque no le invitan, no quieres que entre a tu vida. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas en nuestra vida, ¿verdad?, que nos gustan, cosas que no le agradan a Dios que hacemos o que permitimos porque estamos muy cómodos. No queremos que Él venga a cada parte de nuestra vida porque nos sentimos a gustos. Tú sabes a lo que me refiero, esas cosas que no le agradan a Dios. Y te voy a decir algo, cualquier cosa que tú puedas soportar, nunca vas a cambiar o nunca le vas a dar acceso al Espíritu porque estás muy a gusto o muy conforme, ¿verdad? Tienes que tener hambre de Dios y sed de Dios, de seguirle con todo tu corazón, ¿verdad? Estoy hablando de tener una experiencia con Él donde deseas la plenitud del Espíritu Santo, dejándolo entrar a cada área de tu vida, porque sabes que va a ser el Espíritu Santo, porque Él es santo y porque tu cuerpo es morada. Él va a empezar a quitar, a remover, a eliminar todas las cosas que no le agradan, pero solamente es cuando tú dices, entra, empapa mi vida, cada área de mi vida, y tú le das control al Espíritu Santo. Entonces Él en su poder te empieza a santificar, empieza a bautizar, empieza a quitar todas esas cosas que a Él no le agradan. Y Él entonces en ese momento se convierte en la persona más importante de tu vida. Mira, en Juan 21 Jesús dice que Él, después de haber resucitado, reúne a sus discípulos, los reúne con Él y sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. En ese momento los discípulos se convierten, nacen de nuevo. Antes de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo no podía entrar en el cuerpo de un hombre, ¿verdad?
Nacer de nuevo es recibir a Dios en tu vida, es recibir al Espíritu Santo. No es ir a la iglesia, no es ir bonito vestido a la iglesia, sentarte ahí o hasta escuchar este mensaje. No, es una experiencia personal con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, y Él cobra vida dentro de una persona y empieza a cambiar, empieza a santificar, empieza a obrar, empieza a guiar, empieza a remover, te empieza a empoderar para vivir una vida que le agrada a Dios. Ese es el verdadero nacimiento, eso es recibir a su Espíritu, ¿verdad? Pero te lo vuelvo y te lo digo, el Espíritu Santo es un caballero y Él no va a entrar donde tú no lo recibes. Muchas personas se quedan atrapadas en no puedo dejar de hacer esto, en la lista de cosas, ¿verdad? No puedo apartarme de esto, pero se les olvida que el Espíritu Santo mora dentro de ellos. No se dan cuenta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dile a tu prójimo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y vive en mí y debo mantenerlo limpio. Amén. Si realmente lo crees, no harás cualquier cosa que no agrada a Dios. No vivirás de tal manera que ofende a Dios. Y termino con esto. Te hago esta pregunta. Jesús, siendo hombre y completamente Dios, ¿por qué crees que vino el Espíritu Santo sobre Él? Si el Señor, siendo hombre y siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo, la persona más importante en su vida, ¿cuánto más tú y yo necesitamos recibirle al Espíritu Santo? Necesitamos conocerle, necesitamos estar en una posición donde le queremos recibir. Amén. Jesús dijo que se iría y que no lo volveríamos a ver más, pero que Él volvería, Él viviría en nosotros, nos enseñaría, nos guiaría. Dijo, vengo personalmente a vivir en ti a través de mi Espíritu y te empoderaré para que seas mis testigos por todo el mundo. Amén, amén. Espero que este sermón te haya bendecido. Sé que me bendijo a mí mucho. La persona más importante, el Espíritu Santo. Si no lo sabías, lo sabes ahora. No es nadie más que el Espíritu Santo. Y no sé dónde te encuentres tú ahora, pero si tú quieres recibir al Espíritu Santo, si quieres la promesa, si quieres ser guiado, si quieres nacer de nuevo, si quieres ser empoderado por el Espíritu Santo, si quieres ser morada, templo de Dios, hijo de Dios, adoptado por Él, necesitas recibirle al Espíritu Santo. Y para hacer eso lo hacemos creyendo en la obra de Jesús, creyendo quién es Él, quién dijo ser, y Él dijo que Él es la vida y la resurrección, que Él es el camino y la verdad, que a través de Él, solamente Él, todo hombre puede ser salvo, y que todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Entonces yo te animo, si tú no conoces a Jesús, si tú vives en el error sobre el pecado, la justicia y el juicio, es tan simple. Hoy, donde quiera que te encuentres, la Biblia dice que todo el que cree en Jesús y confiesa con su boca que Él es Señor será salvo y recibirá la vida eterna, recibirá la promesa, el sello del Espíritu Santo. Ahí donde estás, no te voy a pedir que hagas una oración, pero sí te voy a pedir que donde tú estés, abras tu corazón y digas, yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste. Yo creo que tú viniste, que tú moriste y resucitaste. Y que si yo creo en ti, tú me vas a dar vida eterna y me vas a dar la promesa de tu Espíritu Santo. Si tú haces esa oración, si tú lo crees de todo corazón, tú has nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo, ahora mismo donde tú estás, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recibe el Espíritu Santo. De la misma manera te digo, recibe el Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendice. Recibe el Espíritu Santo. Él te va a empoderar para vivir, Él te va a empoderar para hacer todo aquello que le agrada a Dios. Él es la persona más importante en tu vida. Dios te bendice.